una época donde casi todo parece haber sido inventado, donde el acceso a la información es inmediato y donde cada vez existen más herramientas capaces de pensar, escribir o diseñar por nosotros, hablar de creatividad parece ingenuo. ¿Qué significa ser creativo cuando ya todo existe? ¿Dónde queda la originalidad en un mundo saturado de ideas? ¿Y sigue siendo posible destacar, ser diferente o ser, como decía Seth Godin, una vaca púrpura en medio de millones de estímulos? Partimos desde el inicio. ¿Qué es la creatividad? En el campo de la psicología cognitiva, la creatividad se define como la capacidad de producir ideas y soluciones que sean originales y al mismo tiempo útiles dentro de un contexto específico. Sin embargo, reducir la creatividad únicamente a esa fórmula deja fuera algo esencial: la experiencia humana de crear. Porque la creatividad no es solamente el resultado, es un proceso, y más aún, es una forma de relación con el mundo. Crear no es únicamente producir algo nuevo, sino dar forma a lo que antes no lo tenía. Es tomar lo confuso y transformarlo en algo que pueda existir. Por eso, cuando se intenta describir la creatividad desde lo humano, crear, idear, pensar, resolver, incluso amar, no se está exagerando. En ese sentido, la creatividad no pertenece exclusivamente a los artistas, ni a los científicos, ni a quienes se dedican a crear. Es una capacidad humana fundamental. Aparece tanto en quien intenta explicar el universo como quien intenta entender su propia vida. Y aquí es donde cito a uno de mis filósofos favoritos, Nietzsche, que decía que es necesario tener caos dentro de uno para poder dar luz a una estrella danzante. Lejos de ser una frase poética, es la representación más cercana al proceso creativo. Es como el pensamiento divergente. Aquellos que tienen algún tipo de ansiedad o quienes padecemos TDAH lo sabremos. El pensamiento divergente es la capacidad de generar múltiples posibilidades sin restringirse de inmediato a una sola respuesta. Es como cuando en Young Sheldon le explicaban los universos múltiples, ¿no? Algo parecido. Este tipo de pensamiento no busca certezas, sino alternativas. Aunque por desgracia en el mundo en el que vivimos nos enseñaron a hacer lo contrario. Desde que estábamos en la escuela hasta el momento en el que empiezas a laborar, se nos entrena para encontrar respuestas correctas, optimizar procesos y evitar el error. Sin embargo, la creatividad no surge en ese espacio de control absoluto. Surge cuando el control se suspende temporalmente. Por eso, las grandes ideas no nacen de la certeza, sino del conflicto. Emergen del no saber. Solo sé que no sé nada. Y en ese punto, la creatividad deja de ser únicamente una habilidad funcional y se convierte en algo más profundo. Una forma de enfrentarse al caos, tanto externo como interno, y convertirlo en algo que tenga sentido. Entonces, si la creatividad no nace de la certeza, sino del caos, ¿de dónde surge el caos en la vida cotidiana? Porque no estamos hablando únicamente de crisis existenciales o grandes conflictos internos. El caos también aparece de algo mucho más sutil: la ruptura de lo habitual. La mente humana es por naturaleza eficiente. Está diseñada para automatizar, repetir y reducir el esfuerzo cognitivo. Es a lo que se conoce heurísticas, atajos mentales que nos permiten funcionar sin tener que analizar cada decisión desde cero. Gracias a esos mecanismos podemos vivir sin colapsar ante la cantidad de estímulos que recibimos todos los días. Pero esa misma eficiencia tiene un costo: limitar la novedad. Y cuando todo se vuelve predecible, la mente deja de explorar, y sin exploración no hay creatividad. Porque la creatividad no surge de lo conocido en sí mismo, sino de la reconfiguración de lo conocido al entrar en contacto con lo desconocido. Y aquí es donde te digo que viajes, porque viajar interrumpe cognitivamente aquello que ya tenías dominado. Es decir, cuando sales de una ciudad a otra te reconfiguras porque no estás en tu casa. Cambian los estímulos, los códigos sociales, los ritmos, los lenguajes, incluso las pequeñas reglas implícitas del comportamiento. Lo que antes era automático, ahora deja de serlo. Y en ese momento surge algo clave: la mente vuelve a estar presente. La neurociencia lo llama flexibilidad cognitiva. Cuando te expones a contextos culturales distintos, puedes generar múltiples interpretaciones de una misma situación. Viajar en este sentido no es solo moverse físicamente, sino desestabilizar lo familiar. Y esa desestabilización es una forma de caos. Es una ruptura en la estructura de la cual interpretamos al mundo.
Cuando esta estructura se mueve, aparecen nuevas conexiones, y eso en esencia es un proceso creativo. Sin embargo, hay un matiz importante. No todo viaje genera creatividad. No basta con cambiar de lugar, también es necesario cambiar la forma en la que experimentamos ese lugar. La creatividad no depende únicamente del entorno, sino de la apertura con la que se entra a él. Esto conecta con una idea fundamental. La creatividad no es un proceso escaso que algunos tienen y otros no. Es una capacidad distribuida pero no siempre activada. Y lo que la activa no es la acumulación de información, sino la fricción. La fricción entre lo que se sabe y lo que se desconoce, lo que se espera y lo que ocurre, la identidad que se tiene y la que comienza a cuestionarse. Y aquí la idea de que todo ya está inventado empieza a caerse, porque aunque los elementos puedan ya existir, las combinaciones no se agotan. Cada contexto nuevo, cada experiencia distinta, cada forma de mirar, reordena lo existente de maneras que no habían ocurrido antes. En ese sentido, la creatividad no consiste en crear desde la nada, sino en reorganizar la realidad de forma significativa. Y esa posibilidad sigue abierta, incluso en un mundo donde todo parece repetirse. Entonces, tal vez la pregunta nunca fue si la creatividad sigue existiendo o no, la pregunta es otra. ¿Seguimos dispuestos a incomodarnos lo suficiente como para acceder a ella? Porque la creatividad no desapareció, no fue reemplazada ni anulada. Lo que cambió fue el entorno. Ahora es más fácil repetir que crear, es más cómodo consumir que cuestionar, y es más eficiente seguir patrones que romperlos. Sin embargo, la creatividad sigue funcionando bajo las mismas reglas de siempre. No aparece en la comodidad, ni en la certeza, ni en lo resuelto. Aparece cuando algo se rompe, cuando algo deja de ser suficiente. Aparece cuando una persona se enfrenta a algo que no entiende del todo. Por eso el caos no es un obstáculo, es una condición. Al final, la creatividad no se mide por el tamaño del problema que resuelvas, sino por la honestidad con la que enfrentas lo que no entiendes. Hay quienes intentan descifrar el universo, otros intentan curar enfermedades, incluso hay quienes rediseñan políticas públicas cada año. Y hay quienes en silencio intentan entenderse a sí mismos. Todos esos actos comparten una misma raíz: tomar algo que está en desorden y darle forma. Por eso digo que aunque todo parezca hecho, la creatividad no consiste en inventar algo desde cero, sino en atreverse a mirar distinto. Y tal vez ahí es donde la frase de Albert Einstein cobre sentido: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.